Imagina un poderoso rey con su mano repentinamente paralizada, un altar sagrado partido en dos, y en el centro de todo, un profeta valiente que desafía al mismísimo monarca. Parece el comienzo de una historia épica de fe y poder divino, ¿verdad? Pero espera, porque esta historia tiene un giro que te dejará sin aliento. ¿Qué pasaría si te dijera que este mismo profeta, elegido por Dios, terminaría siendo devorado por un león? ¿Y si te contara que su caída no fue por enfrentarse a un rey, sino por creer a otro profeta? Atento. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más intrigantes y menos conocidas de la Biblia. Una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la obediencia, el discernimiento y las consecuencias de nuestras decisiones. Prepárate para un viaje que desafiará tu fe, pondrá a prueba tu juicio y te dejará reflexionando. Esta es la historia del profeta desobediente, y te prometo que nunca volverás a ver la obediencia a Dios de la misma manera. Nuestra historia se desarrolla en el antiguo Israel, durante el reinado del rey Jeroboam. Es una época de agitación política y descarrío espiritual, donde la unidad del pueblo de Dios se ha fracturado. El reino está dividido, y las tribus del norte han caído en la idolatría. Es en este contexto que Dios envía a un profeta de Judá para entregar un mensaje al rey Jeroboam. Imagina la escena en Betel. El rey está de pie ante un altar, a punto de hacer un sacrificio a los becerros de oro que había establecido como ídolos. El aire está cargado de incienso, y la multitud observa con anticipación. De repente, una voz resuena, clara y fuerte. Es nuestro profeta, enviado por Dios, declarando juicio contra el altar y la falsa adoración que representa. Las palabras del profeta son poderosas y específicas. Proclama: «Oh altar, altar, esto es lo que dice el Señor. Un hijo llamado Josías nacerá en la casa de David. Sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que ahora queman incienso sobre ti, y sobre ti se quemarán huesos humanos». El rey Jeroboam, enfurecido por esta intrusión y desafío a su autoridad, extiende su mano desde el altar y grita: «¡Arréstenlo!». Pero en ese mismo instante, su mano se seca, quedando rígida e inútil. El altar se parte y las cenizas se derraman, tal como el profeta había predicho. Es un momento de drama intenso. El poderoso rey, reducido a suplicar al hombre de Dios que interceda por él. El profeta ora y la mano del rey es restaurada. Es un testimonio vivo del poder de Dios y de la autoridad de su mensajero. Hasta aquí, nuestro profeta ha cumplido fielmente su misión. Ha entregado el mensaje de Dios con valentía, ha realizado señales milagrosas y ha demostrado compasión incluso hacia quien se oponía a él. Pero aquí es donde nuestra historia toma un giro inesperado. El rey, impresionado por lo ocurrido, invita al profeta a su palacio para honrarlo y ofrecerle un regalo. Pero el profeta rechaza la oferta, citando las instrucciones específicas que Dios le había dado. «Aunque me dieras la mitad de tu palacio, no iría contigo ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me lo ordenó el Señor. No comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que viniste». Parece que nuestro profeta tiene todo claro, ¿verdad? Ha cumplido su misión y está decidido a obedecer las instrucciones de Dios al pie de la letra. Se despide y emprende el camino de regreso a Judá por una ruta diferente. Pero, ¿qué pasaría si alguien desafiara esas instrucciones? ¿Y si ese alguien fuera otro profeta? Alguien que también afirma hablar en nombre de Dios.
Mientras nuestro profeta viaja, un anciano profeta que vive en Betel se entera de lo sucedido. Intrigado, sale en busca del hombre de Dios y lo encuentra sentado bajo un árbol. Lo invita a su casa, pero nuestro profeta repite las instrucciones que ha recibido de Dios. Es aquí donde la trama se complica. El anciano profeta le dice: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha dicho de parte del Señor: hazlo volver a tu casa para que coma pan y beba agua. Detengámonos un momento y reflexionemos. ¿Qué harías tú en esta situación? Has recibido instrucciones claras directamente de Dios, pero ahora otro profeta te dice que Dios ha cambiado de opinión. ¿A quién creerías? ¿Cómo discernirías la verdad? Lamentablemente, nuestro profeta toma la decisión equivocada. Elige creer al anciano profeta y regresa con él para comer y beber. Podríamos especular sobre sus motivos. Tal vez estaba cansado y hambriento después de su viaje. Quizás se sintió halagado por la atención del anciano profeta. O tal vez simplemente quería creer que Dios había suavizado sus instrucciones. Sea cual sea la razón, esta decisión tendrá consecuencias trágicas. Mientras están sentados a la mesa, la palabra del Señor viene al anciano profeta, quien exclama: Esto dice el Señor: por cuanto has desobedecido el mandato del Señor y no has cumplido la orden que te dio el Señor tu Dios, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras, no será sepultado tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Imagina el horror y la consternación que debió sentir nuestro profeta en ese momento. La realización de que había sido engañado, de que había desobedecido a Dios, debe haber sido aplastante. Pero el juicio de Dios es inequívoco, y las consecuencias de su desobediencia están a punto de manifestarse. Después de comer, el anciano profeta ensilla un asno para el hombre de Dios, quien emprende nuevamente su viaje. Pero en el camino ocurre lo impensable. Un león lo ataca y lo mata. El cuerpo del profeta queda tendido en el camino, con el asno y el león de pie junto a él. Es una imagen sorprendente y simbólica. El león, a menudo utilizado en la Biblia como un símbolo de juicio divino, no devora al profeta ni ataca al asno, simplemente permanece allí como un testimonio viviente del juicio de Dios. Cuando el anciano profeta se entera de lo sucedido, va a buscar el cuerpo, lo lleva de vuelta a Betel y lo entierra en su propia tumba, lamentando: «Ay, hermano mío». Esta historia plantea preguntas profundas sobre la obediencia, el discernimiento y las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Por qué Dios permitió que el anciano profeta mintiera? ¿Por qué el juicio fue tan severo? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta trágica historia? En primer lugar, esta narración nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios. El profeta había recibido instrucciones claras y específicas directamente de Dios. No necesitaba confirmación adicional ni tenía razón para dudar. Su error fue permitir que las palabras de otro hombre anularan lo que sabía que Dios le había dicho. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones similares? Tal vez no tengamos profetas que nos den mensajes contradictorios, pero a menudo enfrentamos presiones sociales, deseos personales o razonamientos que parecen contradecir lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Esta historia nos advierte sobre el peligro de permitir que esas influencias nos alejen de la obediencia a Dios. En segundo lugar, esta historia subraya la importancia del discernimiento espiritual. El profeta debería haber sido más cauteloso ante las afirmaciones del anciano profeta.
Después de todo, ¿por qué Dios le enviaría un mensaje a través de otro cuando ya le había hablado directamente? Esto nos recuerda que debemos probar los espíritus, como nos instruye Juan 4:1, para ver si son de Dios. En nuestro mundo actual, estamos bombardeados por mensajes e ideas que afirman ser verdad. Algunos incluso afirman hablar en nombre de Dios. Esta historia nos enseña a ser cautelosos, a examinar cuidadosamente lo que oímos y a contrastarlo siempre con lo que sabemos que es la verdad revelada de Dios en las Escrituras. Tercero, esta narración nos muestra que las consecuencias de la desobediencia pueden ser graves. Puede parecer que el castigo del profeta fue desproporcionadamente severo. Después de todo, ¿no fue engañado? Pero debemos recordar que él tenía una responsabilidad especial como portavoz de Dios. Su desobediencia no solo lo afectaba a él, sino que también socavaba el mensaje que había sido enviado a entregar. Esto nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean y para nuestro testimonio como seguidores de Cristo. Por último, esta historia nos muestra la complejidad de la vida y la fe. No siempre es fácil discernir la voluntad de Dios o mantenerse firme en la obediencia. A veces, como el profeta, podemos encontrarnos en situaciones donde lo correcto no es inmediatamente obvio. Es en estos momentos cuando debemos aferrarnos más firmemente a lo que sabemos que es verdad, buscando la guía de Dios a través de la oración y las Escrituras. La historia del profeta desobediente nos desafía a examinar nuestros corazones y nuestras acciones. Nos recuerda que la obediencia a Dios no es una opción, sino una necesidad vital para nuestra vida espiritual. Nos insta a estar alertas, a ser discernientes y a mantenernos firmes en nuestra fe. Pero también nos ofrece esperanza, porque incluso en medio del juicio vemos la misericordia de Dios. El cuerpo del profeta no fue devorado por el león, sino preservado para un entierro adecuado. Esto nos recuerda que incluso cuando fallamos, Dios no nos abandona completamente. Su misericordia permanece, invitándonos al arrepentimiento y a una renovada obediencia. Mientras concluimos esta reflexión sobre la historia del profeta desobediente, te invito a considerar tu propia vida, donde necesitas reafirmar tu compromiso de obediencia a Dios. ¿Qué pasos puedes dar para fortalecer tu discernimiento espiritual? ¿Cómo puedes vivir de una manera que honre a Dios y sea un testimonio para los demás? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de algunos de los relatos más controvertidos e incomprendidos de la Biblia. Si te ha gustado esta exploración, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta en este video. También puede interesarte el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Hasta la próxima. Sigue cuestionando, sigue explorando y sigue buscando las verdades más profundas ocultas en las páginas de este libro antiguo y relevante. Bendiciones para usted y su familia.